Buenas, buenas tardes con todos. Vamos a comenzar la clase del día de hoy, ¿no? En este caso, recuerden, estábamos hablando sobre nuestros enlaces iónico, metálico, covalente. Hablábamos de cómo formar las representaciones intermoleculares. En este caso tenemos nuestras estructuras moleculares. Ya sabemos cómo nosotros vamos a representar estas estructuras. Recuerden, siempre sale de nuestra tablita periódica el valor de cada uno de los elementos. Recuerden que están en el valor de todos los elementos están en nuestras familias a los que pertenecen, ¿no? La familia 1A, 2A, 3A, 4A y así sucesivamente. Recuerden también que eh, hoy vamos a ver sobre ahora las fuerzas intermoleculares. Recuerden que ya vimos cómo es que se representan las estructuras. Y hoy vamos a hablar un poco de nuestras fuerzas intermoleculares en cuanto a este de los enlaces químicos, ¿no? Ya, déjenme organizarme. Mostrar. Ya, listo. Ponemos. Ya conecté mi pizarrita, en este caso digital. Ya, a ver, como mencionaba, vamos a hablar un poco de las fuerzas intermoleculares. En este caso se podría decir que nuestras fuerzas intermoleculares son aquellas que actúan sobre distintas moléculas y determinan las propiedades físicas de las sustancias. En este caso, ¿cuáles son las propiedades físicas? Puede ser el punto de fusión, puede ser el punto de, de ebullición, puede ser la densidad, puede ser la solubilidad, un sinfín, ¿no? De propiedades, en este caso, físicas. Recuerden, entonces, ¿qué menciono sobre las fuerzas intermoleculares? Menciono que las fuerzas intermoleculares son aquellas que actúan sobre distintas moléculas y determinan las propiedades físicas de las sustancias. Propiedades físicas como el punto de ebullición, de fusión, la solubilidad, la densidad, etcétera, ¿no? Por lo general, se puede decir en este caso que nuestras fuerzas intermoleculares son fuerzas débiles de energía, menores obviamente a las que corresponden los enlaces químicos. Son fuerzas más débiles, se puede decir, ¿no? Y tienen energías menores al momento de ser fuerzas débiles, obviamente tienen energía menores a las correspondientes de los enlaces químicos. ¿Cuáles eran los enlaces químicos que habíamos visto? En este caso son tres enlaces. ¿Quién recuerda cuáles son los enlaces que habíamos visto? Alcen la manito o si quieren coloquen en el chat. ¿Cuáles son los enlaces? ¿Cuáles son los tres enlaces químicos? Listos. Listo. Tienen 2 minutitos para responder los que deseen, si no, alzan la manito y responden pues prendiendo su micrófono. Tengo a Nirvani, Gilda, Eric y Ángela. Tengo 4 personas conectadas en este caso, pues espero tener igual 4 respuestas, ¿no? Recuerden que esto cuenta como actuación en clase. Vayan escribiendo, les queda ya un minutito. Recuerden en el chat, en este caso, coloquen cuáles son los tres enlaces químicos vistos en clase. Tengo a Cristel también que se acaba de unir. Cristel, en este caso les menciono que respondan en el chat cuáles son los tres enlaces químicos vistos en clase. Tengo a Marilyn también que se nos acaba de unir. Bienvenida.
mencionaba que coloquen en el chat cuáles son los 3 enlaces químicos vistos en clase. ¿Listo? Tienen segunditos ya, 30 segunditos. Escriban, escriban. Tenemos 30 segunditos. Ya. Tengo a Gilda, gracias. Gilda nos menciona muy bien. La actuación para Gilda, ¿no? Muy bien. ¿Alguien más tal vez? ¿Nadie más? Ya, listo. Gracias. En este caso ya te coloco. Tengo a Gilda, ¿no? Listo. Ya que mencionamos en cuanto a nuestros enlaces. Recuerden que tenemos enlace iónico, enlace metálico, enlace covalente. Tenemos 3 enlaces químicos, de los cuales nuestras fuerzas intermoleculares, en cambio, perdón, nuestras fuerzas intermoleculares se puede decir que son aquellas que actúan sobre distintas moléculas y determinan las propiedades. Recuerden que decimos que nuestras fuerzas intermoleculares por lo general son fuerzas débiles con energías menores a las correspondientes con los enlaces químicos, ¿no? Recuerden, nuestros enlaces químicos se pueden decir que son eh, con energía mayor, no son tan débiles en cuanto a nuestras fuerzas intermoleculares. Y se podría decir que las fuerzas intermoleculares se clasifican, ¿no? La concentración, en este caso de electrones, pues en una zona específica de la molécula crea una carga negativa, mientras que la ausencia de electrones genera una carga positiva. Y pues esta estructura se denomina, perdón, dipolo o apolar. ¿Qué menciona? Las concentraciones de electrones en una zona específica de la molécula crea una carga positiva. Mientras, en cambio, que la ausencia de electrones en una zona específica genera una carga positiva, ¿no? Negativa y positiva. Repito, voy a escribirles también aquí, ¿no? Mencionaba que la concentración, coloquemos así 2 corchetes para la concentración de electrones en una zona específica, la concentración de electrones en una zona específica, ya, la concentración de electrones en una zona específica de la molécula crea una carga negativa. Específica de la molécula crea una carga negativa. Crea una carga negativa, ¿no? La concentración de electrones en una zona específica de la molécula crea una carga negativa. Mientras, en cambio, que la ausencia de electrones, una carga negativa. Y la ausencia de igual, ¿no? Y la ausencia de electrones genera una carga positiva. Mientras que la ausencia de electrones, por lo que vamos a decir así, genera una carga positiva. Y pues a esto se le denomina dipolo y apolar, ¿no? Como mencionaba. Y a esta estructura se le denomina dipolo y apolar. Y como mencionaba también, las fuerzas intermoleculares
se podría decir que se clasifican en las fuerzas de Van der Waals y las fuerzas ion-dipolo. Tengo yo dos tipos de fuerzas intermoleculares. Tengo las fuerzas de Van der Waals y tengo las fuerzas ion-dipolo. Nuestras fuerzas de Van der Waals se puede decir, si ven en nuestro grafiquito que he colocado, pues las fuerzas dipolo o también denominadas dipolo o fuerzas de Kinson es una, ¿no? Y los puentes de hidrógeno, en cambio, pues tengo fuerzas dipolo permanente, en las cuales está un dipolo incluido, o fuerzas de Debye, que ya vamos a ver, y fuerzas dipolo instantáneo también, que ya vamos a ver, o también denominado dipolo inducido, que son las fuerzas de London. Ya vamos a ver cada una de ellas, ¿no? Y pues las fuerzas de un dipolo. ¿Qué mencionaba? Las fuerzas de Van der Waals, pues si logran ver ustedes, mencionan fuerzas dipolo. O también denominadas fuerzas Kinson, ¿no? Tengo a los puentes de hidrógeno, que son dos. Las fuerzas dipolo permanente y las fuerzas dipolo instantáneo. Que también en este caso se les denomina dipolo incluido o fuerzas de Davy. Y la otra, pues en este caso es dipolo inducido o de London. Vamos a ver cada una de estas fuerzas, ¿no? Hasta aquí tal vez alguna pregunta, preguntas, dudas, inquietudes. Todo está claro, tal vez alguna duda. Dudas, dudas, no tienen dudas. Listo. Ya, seguimos entonces. Vamos a hablar ahora de las fuerzas dipolo-dipolo. Tengo yo muchas fuerzas diferentes, en las cuales vamos a hablar ahora de las fuerzas dipolo. Las fuerzas dipolo son fuerzas de atracción presentes entre moléculas polares. Cuando dos dipolos se aproximan, se producen una atracción entre las cargas. En este caso, se puede decir cargas opuestas, ¿no? Cargas opuestas en cuanto a nuestro dipolo. Se puede decir que estas cargas opuestas están presentes en las moléculas, ¿no? Miren, aquí tengo yo ejemplos de nuestras fuerzas dipolo-dipolo. ¿Cuáles son las fuerzas? Pues tengo yo al hidrógeno y al oxígeno. Tengo hidrógeno de rojo, hidrógeno tengo de blanco, perdón, y oxígeno de rojo. ¿Sí ven? Hidrógeno tengo de blanco, oxígeno tengo de rojo. Déjenme seleccionar. Blanco, hidrógeno, rojo, oxígeno. Y aquí tengo otro hidrógeno. En este caso, ¿qué molécula es la que represento con dos hidrógenos y un oxígeno? ¿Quién me dice? ¿Qué molécula tiene dos hidrógenos y un oxígeno? Tal vez alguien recuerda qué molécula es la que está representada aquí. Bueno, en este caso, en el ejemplo que he colocado aquí, hay dos hidrógenos y un oxígeno. Es el agua, ¿no? Nuestro ejemplo. ¿Qué mencionamos en cuanto a las fuerzas dipolo-dipolo? Mencionamos que son fuerzas de atracción presentes entre moléculas polares. Moléculas polares, ¿no? Y cuando dos dipolos se aproximan, se produce una atracción entre las cargas opuestas de cada dipolo que están presentes en las moléculas, ¿no? Y así la fuerza de esta atracción se podría decir que es mayor. Como mayor, pues mientras más grande sea la diferencia de electronegatividad de los átomos, pues así existe obviamente una atracción mayor.
se podría decir que en nuestras fuerzas dipolo-dipolo lo que tenemos aquí es un puente de hidrógeno. Este puente de hidrógeno se podría decir que es un tipo de atracción especial dipolo-dipolo. Miren, aquí formo en este caso puentes de hidrógeno. ¿Sí ven? La unión se podría decir entre una agua y otra agua, pues forma en este caso puentes de hidrógeno. ¿Qué menciono con esto de puentes de hidrógeno? Pues se puede decir que es un tipo de atracción especial dipolo-dipolo que se forma entre moléculas polares, en este caso que tienen hidrógeno unido de manera covalente a un átomo altamente electronegativo, como es obviamente ejemplo, se podría decir del nitrógeno, del oxígeno y del flúor. Estos son átomos altamente electronegativos y al unir el hidrógeno con estos átomos formo un tipo de atracción especial dipolo-dipolo. Formo yo esta atracción, ¿no? En este caso, pues dipolo-dipolo. Si ven, aquí tengo yo nuestras uniones dipolo-dipolo en toda nuestra molécula de agua. Todas son atracciones dipolo-dipolo. Si ven, aquí también tengo, ¿no? Entonces, recuerden, ¿no? En este caso, que menciono que el puente de hidrógeno es un tipo de atracción especial dipolo-dipolo, que se forma entre moléculas polares que tienen hidrógeno unido de manera covalente a un átomo altamente electronegativo. Ejemplos de nitrógeno, el oxígeno, el flúor, todos ellos pues me ayudan a formar un puente de hidrógeno. Recuerden, como les mencionaba, un ejemplo de la molécula que forma puentes de hidrógeno es el agua, ¿no? Decía que en ella cada átomo de oxígeno crea dos puentes de hidrógeno. Si ven, les mostraba, ¿no? Aquí en este caso en nuestro dibujito que les colocaba aquí. Aquí está el agüita y corre uno, dos puentes de hidrógeno. El agüita, uno, dos puentes de hidrógeno. Dos puentes de hidrógeno, que obviamente que son los que corresponden con el número de pares electrónicos libres que tiene mi molécula. Y pues obviamente como tienen dos pares electrónicos libres, pues de ahí que las moléculas se enlazan en una red tridimensional, siendo un factor obviamente determinante en el punto de fusión y ebullición del agua. También en su densidad, en su estado de agregación líquido-sólido, en su tensión superficial, entre otras propiedades, ¿no? Que da en este caso, pues el enlazarse entre redes tridimensionales, ¿no? Recuerden, las moléculas se enlazan en una red tridimensional, siendo este un factor determinante en el punto de fusión, en el punto de ebullición, en su densidad, en su estado de agregación, ya sea sólido, líquido, gaseoso, y en su tensión superficial, entre otras propiedades adicionales a estas, ¿no? Y por ello, de igual modo, forman parte de la estructura de las moléculas orgánicas como los alcoholes, ¿no? Otras moléculas orgánicas también son los ácidos carboxílicos. Por ejemplo, en este caso el ácido acético de alcohol, tenemos el etanol. Otros ejemplos de moléculas orgánicas, nosotros en este caso tenemos a los carbohidratos, que ellos son moléculas que sustentan la vida, ¿no? También los lípidos, los ácidos nucleicos, las proteínas, todas ellas pues sustentan la vida, se podría decir, ¿no? Listo. Tal vez alguna duda, alguna inquietud en cuanto a nuestra fuerza dipolo-dipolo. ¿Qué decimos entonces? ¿En qué consiste? Igual pregunta para ustedes, coloquen en el chat. Ya. Voy a colocarles la pregunta en el chat y ustedes me responden, ¿ya?
¿Qué mencionábamos? La pregunta es, ¿cuántos puentes de hidrógeno genera cada molécula de agua o genera una molécula de agua? ¿Cuántos puentes de hidrógeno genera una molécula de agua? ¿No? ¿Cuántos puentes de hidrógeno? Pues genera eh, una molécula de agua o para ser más exactos, cada átomo de oxígeno. ¿Cuántos eh, puentes de hidrógeno genera nuestra molécula? Sigan colocando. Escriban en el chat. Segunditos adicionales en este caso. Tengo a Marilyn, gracias. ¿Alguien más? Ya. Listo, nadie más. Ya. Tengo a Marilyn, en este caso nos menciona cuatro puentes de hidrógeno, ¿no? Recuerden que nuestra molécula, sí, muy bien, espérenme. Ya. Aquí tengo nuestra molécula de agua. ¿Y cuántos enlaces, cuántos puentes de hidrógeno tiene? Tiene cuatro, ¿no? Y en sí se podría decir que nuestro oxígeno forma dos puentes de hidrógeno. El oxígeno, el oxígeno menciono, ¿no? Y de ahí nuestra molécula de agua, pues cuatro, ¿no? Uno, dos, tres y cuatro. ¿Sí ven? Muy bien, María. Ya te anoto, ¿no? Listo. Seguimos, ¿no? Ya. Vamos ahora a hablar sobre otras fuerzas intermoleculares que se les denomina fuerzas dipolo permanente o también dipolo inducido o fuerzas de Debye o Debye, ¿no? Debye. Listo. Estas fuerzas dipolo permanente o también del denominado dipolo inducido o fuerzas de Debye se producen entre moléculas, una molécula polar y una molécula polar en este caso. Pero está apolar, apolar, ¿no? Déjenme corregirles. Es una molécula polar y una molécula apolar. Ya, listo. Ahí sí. Estaba apolar, apolar. Ya, listo. ¿Qué menciono en este caso? Pues se producen entre una molécula polar y una molécula apolar. La carga de la molécula polar puede inducir un dipolo de modo transitorio en una molécula apolar. ¿Cómo es esto? Posible en este caso, ¿no? Como menciono, se produce entre una molécula polar y una molécula apolar. ¿Qué menciono? La carga de la molécula polar puede inducir en dipolo de modo transitorio en una molécula apolar. Y tal cual en el gráfico. ¿Sí ven? En este caso, la carga de molécula polar puede inducir un dipolo de modo transitorio en una molécula apolar. Y aquí tengo mi molécula, ¿no? Se puede decir también que el dipolo inducido interacciona con el dipolo permanente
de la primera molécula. Y así pues se puede decir que los dos se atraen entre sí y esta interacción favorece el hecho de que los gases apolares como el oxígeno, el dinitrógeno, el dicloro, se puedan disolver en agua, ¿no? En este caso, en la imagen, pues tenemos la inducción de una molécula apolar en una molécula polar, ¿no? Y forma en este caso así que mencionamos una molécula. Y como mencionaba, el dipolo inducido interacciona con el dipolo permanente de la primera molécula y las dos se extraen entre sí. Aquí tengo yo, el dipolo inducido interacciona con el dipolo permanente de la primera molécula y las dos se atraen entre sí. ¿Sí ven? Las dos se atraen entre sí. Esta interacción favorece el hecho de que los gases apolares como el oxígeno, el hidrógeno y el cloro puedan disolverse en agua. ¿Sí ven? En este caso, aquí menciono lo que tenemos, lo que mencionaba, ¿no? Recuerden que se produce entre una molécula polar y una molécula apolar. También mencionamos que la carga de la molécula polar puede inducir un dipolo de modo transitorio en una molécula apolar. Mencionábamos también que el dipolo inducido interacciona con el dipolo permanente de la primera molécula y las dos se atraen entre sí. ¿Sí ven? Aquí se atraen las dos entre sí, ¿no? Y pues esta interacción favorece el hecho de que los gases eh, en que los gases apolares, como mencionaba, como el oxígeno, el nitrógeno, el dicloro, se puedan disolver en agua, ¿no? Aquí son los apolares, ¿no? Pues los gases apolares cuando se disuelvan en agua. Listo. Seguimos. Vamos a hablar ahora de otra fuerza, igual que esta fuerza se le llama fuerza dipolo instantáneo o dipolo inducido o de London, ¿no? Recuerden el anterior, ¿cómo se llamaba? Se le denominaba fuerzas dipolo permanente, dipolo inducido o fuerzas de Debye. Aquí tenemos, en cambio, las fuerzas de dipolo instantáneo o dipolo inducido o de London. ¿Sí? O de London, ¿no? Pues se puede decir que nuestras fuerzas dipolo instantáneo se producen cuando las moléculas apolares pueden interaccionar aunque no tengan un momento dipolar permanente. Se puede decir también que las interacciones entre estas moléculas no polares, en este caso, se originan por fluctuaciones en las posiciones instantáneas de electrones dentro de las moléculas del dipolo instantáneo transitorio. Se puede decir también que la intensidad de esta interacción es proporcional entre el tamaño de las moléculas y la posibilidad de aparición de un dipolo instantáneo. Y pues en las moléculas grandes, se podría decir, los electrones se encuentran alejados del núcleo, por lo que se desplazan con mayor facilidad de los electrones que están fuertemente atados al núcleo de átomos pequeños, ¿no? Y pues mencionábamos que gracias a este tipo de fuerzas es posible llegar a un estado líquido todas las sustancias gaseosas no polares, incluidos los gases nobles. Gracias a este tipo de fuerzas se puede decir que llegan a un estado líquido, gracias a las fuerzas de dipolo instantáneo. Entonces, ¿qué mencionamos de estas fuerzas? Decimos que se produce cuando las moléculas apolares pueden interaccionar, aunque no tengan un momento dipolo permanente. Mencionábamos que la interacción entre estas moléculas no polares se origina por fluctuaciones en las posiciones instantáneas de los electrones, dentro obviamente de las moléculas de dipolos instantáneos transitorios, ¿no? Y miren, por ejemplo, aquí tengo una molécula apolar y también aquí tengo una molécula apolar. Recuerden que mencionamos que se producen cuando las moléculas apolares pueden interaccionar, aunque no tengan un momento dipolar permanente, pero las dos pueden interaccionar, ¿no? Las dos tienen un momento en este caso, ¿no? Y pues obviamente la interacción
entre estas dos moléculas no polares se originan por fluctuaciones en las posiciones instantáneas de los electrones dentro de nuestras moléculas de los dipolos, ¿no? Miren, aquí tengo nuestro dipolo instantáneo, inducido, dipolo instantáneo y dipolo inducido. Ya. Preguntas, dudas sobre sobre estas fuerzas del dipolo instantáneo. ¿Me preguntas? Ya. Seguimos ahora con las últimas fuerzas, que son las fuerzas ion-dipolo. Se puede decir que esta interacción se establece entre un ion y el extremo de una molécula polar. Como menciono, entre un ion y el extremo de una molécula polar. La solubilizan de una sustancia, en este caso, determinada en agua u otro solvente. Está relacionado con las interacciones que se crean entre estas estructuras ion-dipolo, ¿no? Entonces, ¿qué menciono? Que estas estructuras, que esta solución en este caso, que esta solubilización se produce entre un ion y el extremo de una molécula polar. Se puede decir que el agua es una sustancia polar en la que obviamente se presentan dipolos permanentes, ¿no? Recuerden que ya hablamos que nuestra agüita tiene dipolos. Y como es una sustancia polar, pues en la que presenta dipolos permanentes, se puede decir que las sustancias que deben ser potencialmente solubles en ella han de formar dipolos permanentes también o tener cargas a la final, ¿no? Porque ya se unen con nuestra agüita que sí presenta dipolos permanentes. Entonces, tenemos aquí un ejemplo en el que yo tengo sal y tengo agua. ¿Qué menciono? El agua en este caso es un dipolo que tiene fuerzas permanentes. Al yo colocar sal, ya se convierte, en este caso mi solvente, también llega a formarse, podría decir, se convierte o llega a formar dipolos permanentes también, o ya llegan a tener carga, ¿no? Al mezclarse con el agüita. ¿Sí ven? Aquí tengo, yo voy a hacerlo más. Ya, listo. Aquí está la sal en este caso y aquí tengo yo nuestra agüita. Mezclo la sal en el agua. Recuerden que el agua en este caso tiene forma, en este caso, fuerzas permanentes, forman fuerzas dipolo en las que son permanentes en este caso al yo unir la sal o sustancia cualquiera, en este caso las sustancias se pueden decir que obviamente son solubles y pues forman dipolos permanentes. O ya llegan, como menciono, a tener cargas, ¿no? Y se vuelven sustancias iónicas, porque ya tienen cargas. Listo. Preguntas, dudas en cuanto a nuestras fuerzas. Recuerden, hemos visto 4 fuerzas intermoleculares. Tenemos nuestra fuerza dipolo-dipolo. Tenemos nuestra fuerza dipolo permanente o también llamada fuerza dipolo inducido o fuerzas de Debye, cualquiera de estos nombres, funciona con fuerzas dipolo permanente. Tenemos también las fuerzas dipolo instantáneo, en las que también le llamamos dipolo inducido o de London. Y finalmente tenemos las fuerzas ion dipolo. 4 fuerzas, ¿no? Tal vez tienen dudas, inquietudes. Recuerden que en este caso hasta ayer podían entregar la tarea de recuperación. Si tal vez la entregaron, pues ya les voy a revisar y, y pues eso, ¿no? Antes de acabar la clase. ¿Dudas, inquietudes tal vez?
Listo. Entonces, si no tienen dudas, inquietudes, nos quedaríamos hasta aquí por el día de hoy, ¿no? Que tengan una buena tarde. Hasta luego con todos.